vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor.
mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Bienvenidos al lunes, 7 de la mañana, 7 minutos. Estamos haciendo como cada mañana, desde aquí, desde Estados Unidos, este devocional en donde recorreremos toda la Biblia en un año. Estamos en el libro 12, Segunda de Reyes, y estamos en el día 82 de compartir la palabra de Dios. Es usted bienvenido a este momento a través de Facebook, a través de la radio, en nuestra página de nuestra radio, que es www.jesussalva.com, y a través de los medios sociales de YouTube y de Facebook. Realmente es un honor poder compartir con ustedes. Tuvimos un fin de semana lleno de bendición, como cada fin de semana, en donde podemos ver la mano de Dios obrando a través del accionar de la iglesia de Jesucristo, que sigue viva, que sigue trabajando y que sigue creciendo en los caminos que son del Padre. Somos la novia de Jesús que se va preparando para ir hacia la casa del Padre. Tenemos viernes, sábado y domingos, tenemos servicios para que usted sea revestido de la gloria de Dios, que realmente pueda sentir la presencia de Dios en su vida y que sobre todo reciba la salvación que solamente la puede dar Jesucristo. Y Jesucristo es el único camino a la casa del Padre. No hay ninguna puerta extra, no hay ningún otro camino. Solamente Jesús es el camino a la casa del Padre. Estamos en el lunes y les deseo que tengan un buen semana, una buena, hermosa semana que comienza de trabajo, que tenga tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol y que pueda tener tiempo para Dios, para poder encontrarse con Dios. Nosotros ahora terminamos y salimos al trabajo, pero sabemos que tenemos que tener el tiempo reservado que es para Dios, el tiempo reservado que es para la familia, el tiempo reservado que es para el trabajo, porque Dios nos da un tiempo perfecto para que usted y yo lo podamos administrar. Bendito Señor, te pedimos por todas las necesidades que haya hoy, por todas las intenciones que nos han pedido los hermanos. Te pedimos, Señor, para que seas tú obrando en cada una de ellas. Gracias por estar con nosotros a través de este medio y que no sea solamente un darle like, sino que usted pueda escuchar la palabra hermosa del Señor. Estamos en el hermoso capítulo, en el hermoso libro de Segunda de Reyes y nos gozamos en Segunda de Reyes, en el capítulo 12, para que el Señor bendiga su vida, para que el Señor sea parte de su vida y usted pueda aprender de la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más. Que el Señor Capítulo 12. les bendiga. En el año 7 del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joyadá. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás, sucedió que como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó al sacerdote Joyadá y a los otros sacerdotes y les recriminó: ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo.
Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joiada tomó un cofre y después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar, a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor, no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Gad y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, juntos con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Miló, camino a Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Semer. Así murió Joás y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacás clamó al Señor y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel. El Señor les proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam y no se apartaron de los pecados con que estos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Aserá que estaba en Samaria. Del ejército no le habían quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Siria había destruido el ejército, aniquilándolo por completo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Joás lo sucedió en el trono. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 16 años. Joás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat,
y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y Jeroboam lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, se compadeció de los israelitas y los preservó, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Siria, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás. En 3 ocasiones Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. Capítulo 14. En el 2º año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después de afianzarse en el poder, Amasías ajustició a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías derrotó a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: sal para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron al cardo. De hecho, has derrotado a los edomitas y el éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien,
jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Amasías no le hizo caso, así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes en Judá para enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y allí fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Azarías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elat y la reincorporó a Judá. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo-Hamat hasta el mar del Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gar-Jefer, porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente, y que no había nadie que los ayudara, pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó Damasco y Hamat para Israel, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Capítulo 15. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Azarías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Sin embargo, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte, y como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en casa, su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Azarías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam,
ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo que ofende al Señor, como lo hicieron sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo atacó en Ibleam y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. De este modo se cumplió la palabra que el Señor le había dado a conocer a Jehú. Durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Salum, hijo de Jabes, ascendió al trono en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Pero Menahem, hijo de Gadí, llegó de Tirsá a Samaria, y allí atacó a Salum, hijo de Jabes, y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Por aquel tiempo, Menahem atacó la ciudad de Tifsa. Como no le abrieron las puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en los alrededores, comenzando por Tirsá, y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadí, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 10 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país, y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem les exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagarle al rey de Asiria medio kilo de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Los demás acontecimientos del reinado de Menahem y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió y su hijo Pekajías lo sucedió en el trono. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pekajías, hijo de Menahem, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de sus oficiales, que se llamaba Pekaj, hijo de Remalías, conspiró contra él. Apoyado por 50 galaditas, atacó a Pekajías, a Argob y a Arié en la torre del palacio real en Samaria. Así fue como lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekajías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekaj, hijo de Remalías, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 20 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En tiempos de Pekaj, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó Iyón, Abel-Bet-Macá, Janoa, Sedes, Hazor, Galad y Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí. Además, deportó a los habitantes a Siria. Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekaj, hijo de Remalías, y lo atacó. Así fue como en el año 20 de Jotán, hijo de Usías, lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekaj y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el 2º año del reinado de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc.
Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Fue Jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su antecesor, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono.